Zenless son 0, usuarios de Stan. Capítulo 33, El Rey Luna de Papel, la desaparición de Phaeton. Suave y húmedo. Junto con el grito bajo de Vise, un extraño Stan emergió silenciosamente detrás de él. Era completamente blanco, con solo la parte superior del cuerpo, una cintura extremadamente delgada y un pecho robusto. Tenía símbolos de estrellas en sus hombreras, una gran ancla morada en el pecho y una línea morada que se extendía hasta su rostro y la parte superior de su cabeza. Sus ojos parecían tornillos verticales y los lados de sus orejas sobresalían. Los ojos de Bell se abrieron de par en par por la sorpresa al ver al humanoide blanco detrás de su hermano, a quien nunca antes había visto. En la palma de la mano derecha de Soft and Bet, una burbuja de jabón que brillaba con luz de estrellas se condensó instantáneamente y se lanzó silenciosamente hacia el suelo. Al mismo tiempo, la tumba del Boom 3 de Judy condensó arena de hierro una vez más, preparándose para asestar un golpe fatal. Sin embargo, justo cuando la arena de hierro estaba a punto de azotar el techo de nuevo. Comillas y añadir. La baja fricción sus pies desapareció por completo. Judy y Agen eran como pisar hielo liso, perdiendo el equilibrio al instante y cayendo estrepitosamente al suelo. Por mucho que se esforzaran, no podía levantarse. Fue una buena idea usar la capacidad de Soft and Bet para eliminar la fricción del suelo bajo sus pies. Inmediatamente después, más burbujas centelleantes, como estrellas parpadeantes, descendieron flotando del agujero en el techo, como hermosas pero mortales medusas, volando lentamente hacia las dos personas que habían caído al suelo. Comillas, ¿qué es esto?, gritó Judy, sorprendida y enfadada, apartando las burbujas con arena de hierro. Estallido. En el instante en que las burbujas se hicieron añicos, se produjo una explosión silenciosa que empujó a las dos personas, que no tenían agallas para apoyarse, deslizándose por el suelo y estrellándose violentamente contra la pared. Vise producía burbujas sin cesar, lanzando ataques desde arriba. Judy controlaba apresuradamente la arena de hierro de Tomb of the Boom 3, que volaba a su alrededor como un escudo protector, destrozando cualquier burbuja que se acercara. Cada vez que una burbuja se rompía, se generaba un impacto explosivo que las empujaba de un lado a otro sobre el suelo sin fricción, dejándolas mareadas y en un estado lamentable. Sin embargo, los continuos impactos explosivos no lograron herirlos a ninguno de los dos. Pero mantuvieron la calma, controlando con precisión la distancia de cada explosión para deslizarse justo debajo del último trozo del techo. Comillas, ahora Judy aprovechó la oportunidad, soportando el mareo mientras controlaba la arena de hierro como un látigo para arremeter con furia contra ese último trozo de techo. Auge. El techo se hizo añicos por completo. Vise y Bell gritaron mientras caían. Y durante la caída, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Agen, comillas, tumba del Boom 1. Acabad con ellos. Al instante. Los cuerpos de Vise y Bell se llenaron de cuchillas. Las cuchillas parecían haber cobrado vida, girando y cortando frenéticamente, a punto de destrozarlos desde dentro. Puchi. Puchi. La sangre brotaba a borbotones de sus cuerpos. Como marionetas con los hilos cortados, ambos cayeron pesadamente al suelo, inmóviles, empapándose rápidamente de sangre. Comillas HMPH. Menudo proxy legendario, nada más que esto, escupió Auden, esforzándose por subir. La fricción había regresado, lo que significaba. Judy también exhaló un suspiro de alivio, controlando la arena de hierro para ayudar a estabilizar su cuerpo. Pero en ese momento, se produjo un cambio arrepentido. Dos enormes burbujas de jabón, que parpadeaban como estrellas, descendieron lentamente del techo. Las burbujas se estallaron, y en su lugar aparecieron Vise y Bell, completamente ilesos. En cuanto a los dos cadáveres en el suelo, seguían allí a los ojos del duro, y seguían riendo con arrogancia. Se trataba de una mariposa de origami que Bell había lanzado discretamente al comienzo de la batalla. Ese era su stand, Paper Moon King. Resultó que los hermanos habían tenido stands todo este tiempo. Pero no se lo habían dicho el uno al otro, y ni siquiera habían usado sus habilidades stand una sola vez, por eso el gobierno no los había descubierto. Bell hizo que el rey de la luna de papel volara hasta debajo del último trozo de techo. En el momento en que ambos lo tocaron, alteró el sentido común de Judy y Agen, haciéndoles creer que habían matado a Vise y a Bell. La influencia constante sobre dos poderosos usuarios de Stan tuvo un impacto enorme en Bell, dejándole el rostro pálido y la postura inestable. Bell, lo has hecho bastante bien. Vise sostuvo a su débil hermana, mirando a los dos que seguían riendo maniáticamente, creyendo que habían matado al legendario proxy. Phaeton. Por primera vez,
Una fría intención asesina ardía en sus ojos. Comillas suave y húmedo. El Stan apareció de la nada otra vez, solo que esta vez apretó y alzó los puños. Ora, 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 ora. El Stan de un blanco puro era como un violento torbellino que se abalanzó hacia adelante al instante. Puños cubiertos de burbujas explosivas bombardearon a los indefensos Agden y Judy como gotas de lluvia. Cada puñetazo contenía el poder de la privación y la destrucción. Crack. Puchi. Los sonidos de huesos rompiéndose y órganos internos reventándose eran incesantes. A los dos ni siquiera les dio tiempo a lanzar unos cuantos gritos antes de ser completamente aniquilados por esta repentina y violenta andanada de explosiones desde atrás, muriendo en el acto. El estudio quedó sumido en un silencio sepulcral, del que solo se oía la respiración agitada de Vise y los sollozos reprimidos de Bell. Vise se adelantó para revisar la computadora. La historia de comillas Faetón comillas había sido completamente eliminada. Al contemplar los dos cadáveres en el suelo, los hermanos sintieron una sensación de pérdida y miedo sin precedentes. Al final, Vise utilizó la habilidad de Soft and Bed para eliminar cuidadosamente la humedad y el olor de los cadáveres, convirtiéndolos en dos momias que no se pudrirían y no desprendían olor. Los escondió temporalmente en un armario de almacenamiento recién instalado, sin saber qué hacer con ellos. Hasta hoy, 10 días después, fueron descubiertos accidentalmente por Nicole y Nekomata. Así que, eso fue lo que pasó. Vise terminó de contar toda la historia, con la voz agotada. No sabemos quién los envió, y no sabemos quién es esa persona. Ni siquiera nos atrevimos a llamar a la policía, no nos atrevimos a decírselo a nadie. Nosotros, bajó la cabeza, con los hombros temblando ligeramente. Bell seguía llorando en voz baja. Nicole le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con expresión solemne. Nekomata se encogió asustada detrás de Nicole, pero no pudo evitar mirar a Vise y Bell con compasión. Nicole guardó silencio un momento, luego le dio una palmada fuerte en el hombro a Vise, y su tono volvió a su habitual firmeza ligeramente astuta, comillas está bien. Deja de actuar como si fuera el fin del mundo. Y que si mataste a 2 pedazos de basura ciegos. No es para tanto. Yo también soy usuaria de Stan. Al ver sus caras de confusión, Nicole también explicó, ese poder que tenéis se llama Stan. No os pondrá en peligro ni os hará daño, ellos son vosotros, y vosotros sois ellos. Un Stan es la manifestación de vuestra fuerza espiritual. Sus habilidades difieren, pero obedecen vuestras órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, Nicole invocó una cosecha para mostrársela. Vise tomó la Harvest y la manipuló con cuidado, pudiendo sentir realmente su sólida textura. Al oír esto, Bell dejó de sollozar y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Nicole se puso de pie, con las manos en las caderas, ya que nosotros, los de Gentle House, sabemos de esto, no lo vamos a ignorar. ¿Acaso no se trata solo de encontrar al cerebro detrás de todo esto? Déjennoslo a nosotros. Aunque se lo contaremos al gobierno. Ustedes dos concéntrense en recuperarse y sigan siendo proxies. Bueno, aunque la cuenta haya desaparecido, pueden crear otra, aunque ya crearon una hace 10 días. Vise y Bell alzaron la vista hacia la sonrisa de Nicole, que no era precisamente sincera, pero sí excepcionalmente firme. Un tenue brillo volvió a encenderse en sus ojos. Por cierto, el gobierno también está formando una alianza de usuarios de Stans. ¿Te interesa unirte? Como hermano Bell se puso de pie y sacudió a Vise, que estaba sentado en una silla de ruedas con la cabeza gacha. Nosotros, nos uniremos. Capítulo 34, el servicio de limpieza de Victoria y el escuadrón Novolus. El edificio del ballet, un rascacielos que antaño simbolizaba la prosperidad de Nueva Eridu, ahora se encuentra en ruinas y resulta inquietante debido a la erosión causada por los desastres de los huecos. Diversas criaturas retorcidas de los huecos los etéreos vagan en su interior. Sin embargo, para los miembros de Victoria Housekeeping, este es simplemente otro lugar de trabajo que requiere una limpieza a fondo. 4 figuras permanecían de pie en el espacioso y algo lujoso vestíbulo del primer piso del edificio, luciendo completamente fuera de lugar en su entorno. Lycaon es un mayordomo lobo Tyren de gran estatura. Su pelaje blanco está impecablemente cuidado y su traje negro de mayordomo luce impoluto. Solo sus poderosas prótesis mecánicas y el parche que cubre su ojo derecho dan testimonio de sus batallas pasadas. Dio órdenes con calma, objetivo de la misión, eliminar a todos los etéreos del edificio. Manténganse alerta, estén atentos a posibles amenazas. Salgan. Ellen Yow, una sirvienta tiburón Tyren, aún lleva puesto su uniforme de sirvienta blanco y negro.
Las tijeras de doble mango que sostiene en sus manos destellan con una luz fría, y sus ojos rojos reflejan su habitual pereza mezclada con una aspereza imperceptible. Rina, la jefa de las sirvientas, luce adornos de encaje en su larga cabellera blanca pálida que se mecen suavemente mientras flota a menos de 1 metro del suelo con una postura elegante. Dos bangbo con orejas de conejo, vestidos con faldas rojas y blancas, flotan silenciosamente a su lado, sus ojos electrónicos rojos escudriñando el entorno. Colin, la criada más pequeña, tiene 2 coletas de color verde pálido. Debajo de su falda de criada, mitad negra y mitad blanca, sus manitas sujetan con fuerza una motosierra zumbante que es casi más alta que ella. Parece algo nerviosa, pero se esfuerza por mantenerse erguida. «¿Algún blanco?», exclamó Lycaon en voz baja. Una escarcha azul y hielo llenó el aire al instante, mientras una armadura de hielo de líneas suaves, con estructuras en forma de orejas de lobo y bases de cuchillas de hielo, lo envolvía. La temperatura circundante se desplomó. «Trébol despertado», susurró Rina. Un stand humanoide ilusorio, con una capa adornada con numerosas flechas y 3 hojas sobre las rodillas, apareció fugazmente tras ella. 3 flechas vectoriales invisibles se desplegaron silenciosamente alrededor del equipo, formando un campo preliminar de protección y aceleración. «Corredor roto», murmuró Colin en voz baja. Un stand humanoide hecho de un material gris blanquecino mate, con extremidades incrustadas de fragmentos de vidrio iridiscente y un contorno ligeramente borroso, emergió silenciosamente. Las translúcidas espadas espaciales que se extendían desde sus brazos vibraron levemente. «Bucea», dijo él inconcisamente, mientras su stand, vestido como un traje de neopreno, montaba guardia a su lado. Comenzó la limpieza. El escuadrón de 4 personas avanzaba con paso firme por el edificio en ruinas, como los carroñeros más eficientes. Por donde quiera que pasaba el álbum blanco de Lycaon, el hielo se extendía sin control. Grandes grupos de etéreos comunes se congelaban instantáneamente convirtiéndose en esculturas de hielo, para luego ser destrozados por las cuchillas de tijera de Helen o las corrientes eléctricas de Rina. El corredor roto de Colin era el encargado de lidiar con enemigos y obstáculos problemáticos. Mientras las cuchillas espaciales arrasaban con todo a su paso, ya fueran muros sólidos o criaturas etéreas que se abalanzaban sobre ellos, los cortaban instantáneamente en secciones transversales lisas. Fisuras permanecían brevemente en el aire, formando barreras mortales. A diferencia de la eliminación de espacio de la mano, que borra directamente una sección y une el resto como si fuera un borrador, corredor roto simplemente elimina el espacio y realiza una teletransportación de corta distancia. Aunque su capacidad de eliminación de espacio está excepcionalmente desequilibrada, el alcance de corredor roto es, y su teletransportación tiene unos segundos de retardo al final. En una ocasión, apareció de repente un etéreo de aspecto excepcionalmente poderoso que se movía con la agilidad de una bailarina de ballet y hacía girar afiladas cuchillas alrededor de su cuerpo. Pero Colin simplemente dejó que el corredor roto se lanzara hacia adelante. En el instante en que hizo contacto, las cuchillas espaciales brillaron formando una cruz, y el etéreo fue instantáneamente partido en varios pedazos, aniquilando su núcleo. Sin embargo, el peligro no provenía únicamente de los etereales. Colin llegó a una oficina repleta de documentos desechados. De repente, al oír un ruido a sus espaldas, Colin se sobresaltó. Se giró y vio a un hombre demacrado escondido allí. Había presenciado la aterradora habilidad de Colin para cortar etereals. En su terror, incluso invocó a su propio stand, Go-Go-Dolls. Era un pequeño stand de forma extraña. Apuntaba a Colin. Colin sintió de inmediato una poderosa fuerza que la envolvía y comenzó a encogerse rápidamente a un ritmo visible a simple vista. «Comillas va», gritó Colin aterrorizada, incapaz incluso de sujetar con firmeza la motosierra. Al ver que estaba a punto de convertirse en una muñeca, reprimió su miedo y concentró su espíritu. La espada espacial de Broken Corridor abrió con ferocidad una fisura frente a ella que era menos de la mitad de su tamaño antes de encogerse. Usando sus últimas fuerzas antes de volverse demasiado pequeña, Colin se lanzó hacia la fisura. Al instante siguiente, aterrizó con un golpe seco a los pies de Lycaon, a 10 metros de distancia. Su cuerpo recuperó instantáneamente su tamaño original, pero su pequeño rostro estaba pálido, aún conmocionado por el susto. Buscando la muerte, un destello rojo apareció en los ojos de Helen. Diverdoun se lanzó hacia adelante al instante, sus cuchillas de tijera de doble mango se cerraron con un ímpetu capaz de destrozar cualquier cosa.
El hombre, junto con su stand, las Go-Go Dolls ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser asesinadas al instante. Este era el requisito del maestro, eliminar todas las anomalías, incluyendo a cualquier humano que estuviera al acecho. De todos modos, tarde o temprano se convertirían en etéreos. La batalla terminó. Colin miró el cadáver, sintiéndose un poco desconcertada. Rina le dio una palmadita suave en el hombro. Lycaon dijo con voz grave, Colin, deshazte de ello. Colin asintió obedientemente. La espada espacial de Broken Corridor volvió a atacar, cortando y descomponiendo el cadáver del hombre como si fuera basura hasta que finalmente se desvaneció en la nada. Este fue el método de eliminación más exhaustivo. Tras un periodo de limpieza eficaz, todo el edificio del ballet volvió a un silencio absoluto. Todos los seres etéreos y las amenazas inesperadas habían sido eliminados. Misión cumplida. Regresando, anunció Lycaon, desactivando Byte Album. Los cuatro caminaron hacia la salida del edificio. Ellen mencionó aparentemente con naturalidad, por cierto, ayer en la tienda, un tipo llamado Asaba Yuma me invitó a unirme a la alianza de usuarios de stand del gobierno, liderada por la sección 6. Me negué y no le di tu información de contacto. La habilidad de stand de ese tipo parece muy fuerte, y si no fuera por él, podría haberme quedado atrapada allí. Las orejas del lobo de Lycaon se movieron ligeramente. Su ojo izquierdo rojo la miró, con voz firme, no hay que darle demasiada importancia. A las agencias gubernamentales les resulta difícil controlar este poder que emana del espíritu individual. Involucrarse a menudo significa perder el control del propio destino. Nosotros, Victoria Housekeeping, solo necesitamos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Ellen se encogió de hombros con indiferencia. Justo cuando estaban a punto de salir por la entrada principal del edificio, aparecieron tres figuras como fantasmas, bloqueando silenciosamente la salida e impidiéndoles el paso. La protagonista medía aproximadamente 160 centímetros de altura, tenía el pelo corto de un verde pálido y un mechón cuidadosamente trenzado en la nuca. Llevaba un vestido blanco puro con lazos, sus esbeltas piernas estaban cubiertas con medias blancas y sus pies estaban descalzos, adornados con delicados lazos atados alrededor de los tobillos. Tenía una sonrisa radiante y vivaz en el rostro, pero sus ojos analizaban a los cuatro empleados de Victoria Housekeeping con la nitidez de un escáner. Lo más impactante era el mecha gigante que estaba a su lado, de más de 4 metros de altura, diseñado con precisión y que irradiaba poder, Owl de Sith. Hola, dijo la chica con una risita y voz nítida. Somos el escuadrón Novolus de la Fuerza de Defensa. No tengan miedo, no les haremos daño. Me llamo Sid. Actualmente estamos buscando a un peligroso fugitivo que huyó hasta aquí. ¿Puedo preguntarle si ha visto a un hombre delgado, débil y de aspecto sospechoso? Lycaon dio un paso al frente e hizo una leve reverencia, manteniendo la etiqueta de mayordomo. Hola, señorita Sid. Nosotros, el personal de limpieza de Victoria, acabamos de terminar la limpieza de este edificio. Efectivamente, nos encontramos con el hombre que usted describió. Intentó atacar a los miembros de mi equipo y fue neutralizado en el acto. Sin embargo, el amo no desea que otros. ¿Ya está resuelto?, preguntó otra voz con frialdad, interrumpiendo la cortés respuesta de Lycaon. Era otra chica, también de unos 160 centímetros de altura, con una coleta blanca pulcra y bien peinada. Llevaba una máscara protectora naranja y un traje de combate ajustado de color negro y naranja. Sostenía en la mano una regla espada de forma peculiar y llevaba un gran soporte para espadas en la espalda. Su nombre era Xialin. En ese momento, su mirada era tan fría como el hielo. ¿Dónde está el cuerpo? Necesitamos confirmar el objetivo. La expresión de Lycaon permaneció inalterable. Lamentablemente, durante el proceso de limpieza, el cuerpo fue desechado por completo y no podemos entregarlo. Descartado por completo, el tono de Xialin se volvió aún más frío, cargado de evidente sospecha. Sin dejar ni rastro. ¿Estás destruyendo pruebas deliberadamente? Apoyada contra una pared del fondo, se encontraba una mujer alta y curvilínea, de 172 centímetros de estatura y cabello rubio. Vestía una blusa de combate negra y naranja que dejaba al descubierto su abdomen y pantalones tácticos negros, con una máscara mecánica negra que le cubría el rostro. Trigger, acariciando suavemente el rifle de francotirador negro y naranja de aspecto futurista que sostenía en sus manos, intervino fríamente: no puede presentar un cuerpo, y no puede explicar a dónde fue. Parece que no solo son sus cómplices, sino que, con toda probabilidad, también son usuarios de Stan, ¿verdad?
La temperatura ambiente descendió instantáneamente hasta el punto de congelación. Los ojos de los 3 miembros del escuadrón Novolus se volvieron a la vez penetrantes y opresivos. La sonrisa en el rostro de Sid no cambió, pero las articulaciones del mecha Soul de Sid emitieron un ligero silbido hidráulico. La regla hoja que Xialin sostenía en la mano estaba ligeramente levantada. El rifle de francotirador de Trigger aún no estaba levantado, pero su dedo ya descansaba ligeramente sobre el gatillo. Los 4 empleados de Victoria Housekeeping entraron inmediatamente en estado de máxima alerta. Las prótesis mecánicas de Lycaon se hundieron ligeramente, adoptando una postura lista para ejercer fuerza. Las tijeras de doble mango de Helen se mantenían cruzadas sobre su cuerpo mientras Diverdoun emergía silenciosamente. La altura de flotación de Rina aumentó ligeramente, un brillo eléctrico brilló en los ojos de Bang Bo y el campo de flechas de Awakened Clover se movió silenciosamente. Colin sujetó nerviosamente su motosierra. La figura borrosa del stand de Broken Corridor fluctuaba tras ella, y sus cuchillas espaciales emitían una leve vibración. No se atrevía a usar la capacidad de aniquilación espacial de Broken Corridor contra personas inocentes, significaba la muerte instantánea al contacto. Parecía que un conflicto entre usuarios de stands estaba a punto de estallar. El ojo rojo de Lycaon escaneó a los 3 oponentes, especialmente al mecha gigante y al peligroso rifle de francotirador en la mano de Trigger. Preguntó con voz grave, miembros de la fuerza de defensa, ¿qué significa esto? Simplemente hemos completado el servicio de limpieza que nos encargó nuestro empleador. Realmente hemos matado a ese hombre, y su cuerpo ya no existe. Sid ladeó la cabeza, con una sonrisa radiante, pero sus palabras firmes. Si se trata simplemente de eso, tendremos que esperar a comprobarlo para averiguarlo. Después de todo, ese fugitivo es un usuario de stand muy peligroso. Por la seguridad de la ciudad, tendremos que pedirte tu cooperación. Cuando su voz se fue apagando. Golden Experience ese stand amarillo decorado con escarabajos, Manhattan Transfer ese stand azul que se asemeja a un pequeño dron, y Anubis. Ese stand humanoide con cabeza de lobo que irradia una aura antigua y maligna, aparecieron de la nada junto a los miembros del escuadrón Novolus. Potentes fluctuaciones de energía están presionadas como algo físico. Los 4 empleados de Victoria Housekeeping dieron un vuelco al corazón. No solo eran iguales en número, sino que las habilidades stand del enemigo parecían extremadamente extrañas y poderosas, e incluso tenían antecedentes militares. Lycaon respiró hondo, y la escarcha del álbum blanco comenzó a extenderse una vez más. Sabía que hoy probablemente no podrían escapar fácilmente. En ese caso, la voz de Lycaon se tornó gélida. Victoria Housekeeping, prepárense para la batalla. Introducción del stand original, de ahora en adelante, cada vez que aparezca un stand original, sus estadísticas y habilidades detalladas se indicarán después del capítulo, Broken Corridor. Un stand humanoide que siempre mantiene una postura ligeramente encorvada. Sus articulaciones están incrustadas con estructuras cristalinas similares a fragmentos de vidrio, con una tenue luz iridiscente fluyendo en la superficie. Su cuerpo está hecho de un material gris blanquecino mate, como si estuviera envuelto en vidrio esmerilado, con un contorno ligeramente borroso como si pudiera fusionarse con el entorno en cualquier momento. 2 espadas espaciales translúcidas se extienden desde sus brazos, sus bordes vibran constantemente ligeramente, dejan fisuras similares al vidrio que persisten brevemente cuando cortan el aire. Sus pies siempre flotan 10 centímetros sobre el suelo, dejando ondas espaciales similares a telarañas que se disipan rápidamente cuando se mueve. Las cuchillas en los brazos del stand pueden cortar el espacio mismo, produciendo fisuras lineales de hasta 3 metros de largo. Las fisuras duran 5 segundos. Los objetos que tocan la fisura se dividen a la fuerza, no se puede defender, pero la profundidad del corte está limitada por la fuerza espiritual. Las fisuras pueden flotar en el aire formando barreras espaciales temporales, que bloquean ataques físicos, pero se rompen tras un impacto suficiente. El número total de fisuras o portales de teletransportación simultáneos no puede superar los 2. El uso excesivo provoca un aumento de las fisuras en la superficie del stand, lo que puede causar parálisis temporal. El usuario debe mirar directamente al lugar de destino para localizar con precisión las coordenadas de teletransportación. Debido a la ansiedad social, a Colin le resulta difícil concentrarse en puntos distantes durante mucho tiempo. Por lo que la precisión de la teletransportación puede verse afectada por sus emociones. Estadísticas: poder destructivo, C, velocidad, D, alcance, E, durabilidad,
B. Precisión, A. Potencial, B. Capítulo 35, el sinsonte. El aire pareció congelarse por un instante, solo para ser desgarrado por una acción violenta. Tridger fue el más rápido, reaccionando casi al instante en que surgió el impulso asesino. Su stand de agua invisible pero tangible la sostenía por la cintura, enviándola ligera pero rápidamente hacia una plataforma en ruinas del segundo piso que se encontraba a un lado. No hay ningún error de escritura, Tridger es un usuario de stand dual. Dado que los dos usuarios de stand originales eran ciegos y sus habilidades stand no eran fuertes, ambos le fueron otorgados a Tridger. Pero no se preocupen, esto es un presagio. Sus movimientos eran limpios y eficientes, sin un solo movimiento superfluo. El rifle de francotirador electromagnético militar Piriplegeton ya estaba preparado, con arcos electromagnéticos azules fantasmales que fluían silenciosamente a lo largo de los rieles. Su mirada atravesó la mira telescópica de alta potencia, fijándose al instante en Rina, que estaba suspendida en el aire. Sin dudarlo, presionó el gatillo. Estallido. El proyectil de francotirador salió disparado a una velocidad ensordecedora, directo hacia el objetivo. Pero Rina ni siquiera giró la cabeza, un Bangbo que flotaba a su lado, sosteniendo una de las flechas de trébol despertado, la desvió ligeramente. Sucedió algo espeluznante. Cuando la bala letal aún se encontraba a varios metros de Rina, su trayectoria se deformó repentinamente como si hubiera impactado contra un espejo invisible. Se refractó bruscamente en un ángulo agudo, y su objetivo se convirtió de repente en Xialin, que se dirigía hacia Lycaon. Comillas Xialin, lado izquierdo. La voz fría de Tridger resonó a través del comunicador del escuadrón. Xialin blandía su espada reina, cuyo filo estaba envuelto en las abrasadoras llamas producidas por su propia habilidad, mientras atacaba al lobo blanco. Al oír la advertencia, detuvo bruscamente su impulso y realizó una voltereta lateral, torpe pero efectiva. La bala rozó el dobladillo de su traje de combate y se clavó en el suelo, dejando un pequeño agujero humeante y crepitante. Un sudor frío le recorrió la piel. Al fallar su disparo, la boca del cañón de Tridger se movió imperceptiblemente. La estación de transferencia de Manhattan flotaba a su lado, transmitiéndole silenciosamente datos sobre el flujo de aire circundante. Se disparó una segunda bala. Esta vez, tras impactar en la estación de transferencia de Manhattan, la bala trazó un arco en el aire que desafió las leyes de la física, pasando por delante de Lycaon para alcanzarlo directamente por la espalda. Sin embargo, la experiencia de combate de Lycaon superó con creces las expectativas. Comillas álbum blanco, exclamó con un rugido sordo mientras la temperatura caía en picado. Una armadura de hielo con un brillo metálico gélido cubrió instantáneamente todo su cuerpo. Bajo el casco con forma de lobo, su único ojo resplandecía con un rojo carmesí. Sonido metálico. La bala impactó con fuerza contra la armadura de hielo, produciendo un impacto que rechinaba los dientes. Al aparecer una grieta, salieron disparados fragmentos de hielo, pero esta no logró penetrar. Lo más aterrador era que la grieta se estaba reparando con escarcha fresca a una velocidad visible a simple vista. Además, la energía cinética de la bala se desvió de una manera extraña, el proyectil deformado rebotó con aún más violencia, una vez más, dirigiéndose hacia Xialin, que acababa de recuperar el equilibrio. Maldita sea. Xialin se vio obligada a zambullirse de nuevo. Las llamas parpadeaban irritantemente a su alrededor, pero no tenía dónde desahogar su frustración. Se sentía como un ratón con el que juegan. Mientras tanto, Sid y Golden Experience se abalanzaron sobre Colin como un rayo dorado. Esta hermosa joven, vestida con un vestido de cinta blanca, permanecía de pie sobre un pedal flotante, y sus movimientos poseían una ferocidad que desmentía su dulce apariencia. Colin palideció de miedo y siguió retrocediendo, realmente no se atrevía a usar el corredor roto contra la fuerza de defensa. «Pasillo roto», exclamó. Agitó el brazo temblorosamente, y una hoja espacial abrió una fina grieta, como de cristal, frente a ella. Entró apresuradamente, y su figura reapareció al instante a más de 12 metros de distancia. Pero la evasión tiene sus límites. Tras varios teletransportes, Colin descubrió con horror que un colorido insecto viscoso se había adherido de alguna manera al dobladillo de su falda. Antes de que pudiera reaccionar, Sid ya había levantado la mano. La habilidad de Golden Experience se activó silenciosamente. El insecto de limo se expandió y endureció al instante, transformándose en un abrir y cerrar de ojos en una rama de árbol gruesa y robusta. Como un grillete viviente, la inmovilizó firmemente de la cintura para abajo.
Gritó Colin, forcejeando con todas sus fuerzas, pero no podía moverse. Intentó invocar a Broken Corridor para romper las ataduras, pero a medida que su stand, de color blanco grisáceo y borroso, comenzaba a solidificarse, sus movimientos eran fatalmente lentos debido a su pánico y a las ataduras. El puño de Golden Experience ya se dirigía hacia su rostro sin piedad. Colin cerró los ojos con desesperación. Ellen, que había estado merodeando por el borde del campo de batalla tratando de encontrar un ángulo para atacar a Tridger, lo vio todo. Abandonó inmediatamente su objetivo original. Su cola de tiburón se desplegó y se lanzó hacia Colin a una velocidad increíble usando su doble impulso. Buceador ladró. El stand, que parecía un traje de neopreno, se hundió instantáneamente en el suelo, emergiendo de la sombra bajo los pies de Colin un instante después y fusionándose por completo con su cuerpo. Golpear. Se escuchó un golpe sordo. El puño de Golden Experience impactó de lleno en Colin. El dolor que Colin esperaba no llegó, y abrió los ojos temblando. ¿Estaba bien? Giró la cabeza bruscamente hacia Ellen, que estaba a su lado. Vio el cuerpo de Ellen cerca, temblando violentamente. Su rostro reflejó primero un asombro extremo, una sensación de poder sin precedentes la inundó por completo, como si pudiera desgarrar el aire con un leve movimiento. Pero entonces, este asombro se transformó en un miedo más profundo, se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado repentinamente hacia arriba, y ahora miraba su propio cuerpo, inmóvil, con los ojos vacíos, desprovisto de toda vida. Aquel fuerte golpe, cargado de energía vital, le había arrancado el alma del cuerpo. Si también presentía que algo andaba mal, la respuesta del puñetazo le pareció anormal. Pero no detuvo su ataque, y el otro puño de Golden Experience se dirigió una vez más hacia la desconcertada Colin. Esta vez, no había nada que lo impidiera. El puño impactó. Colin sintió una oleada irresistible y estremecedora de euforia. Su visión se volvió instantáneamente lenta y distorsionada, y todos los sonidos se alargaron y retorcieron. Sintió como su conciencia era arrancada de su cuerpo, flotando ligera como una pluma en el aire, mientras observaba impotente el cascarón que se extendía debajo, atado por los árboles y congelado en el lugar. Al otro lado del campo de batalla, el punto muerto continuaba. Tridger cambiaba constantemente sus ángulos de disparo, mientras que la estación de transferencia de Manhattan manipulaba con maestría las trayectorias de las balas, disparando contra Lycaon y Rina desde diversos ángulos complicados. Pero ya fuera por el álbum blanco que cubría todo su cuerpo o por las flechas del trébol despertado que podían desviar cualquier ataque, sus esfuerzos fueron en vano. Los torrentes de agua desatados por Jeb tampoco lograron quebrar la absoluta defensa del hielo. Las llamas de Xialin se abalanzaron sobre Lycaon una y otra vez, solo para ser extinguidas sin piedad por las temperaturas extremadamente bajas al acercarse. En cambio, con frecuencia tuvo que esquivar la interferencia vectorial de Rina y los rebotes de las balas de francotirador. Si bien no debía subestimarse la capacidad de Anubis para mejorar las espadas y aprender ataques, era impotente contra la temperatura constante de menos 100 grados de Vite Album. Aunque la defensa de Lycaon y Rina era impenetrable, no pudieron superar la supresión a larga distancia de Tridger ni el acoso de Xialin para rescatar a los dos que estaban atrapados. La batalla había llegado a un punto muerto. Justo en ese momento, en la entrada del edificio del ballet, las sombras se retorcían mientras dos figuras emergían silenciosamente. Al frente del grupo iba una joven de unos 162 centímetros de altura, que parecía aún más esbelta y elegante gracias a sus tacones altos. Su larga melena morada caía como una cascada, contrastando con sus ojos carmesí. Llevaba un vestido principalmente morado oscuro con la parte delantera blanca como la nieve, su camisa blanca era impecable y sus piernas estaban cubiertas con medias negras transparentes. En su mano sostenía una sombrilla de seda púrpura oscura y un material negro similar al cuero. La punta plateada brillaba con una luz peligrosa, y la estructura de pequeños propulsores era apenas visible a lo largo de las nervaduras. Su rostro era exquisito pero frío, como cubierto por una capa de escarcha, y sus ojos recorrían el campo de batalla sin rastro de emoción. Junto a ella se encontraba un hombre alto, de unos 185 centímetros de altura. Su larga cabellera rubia caía desaliñada. Su ojo izquierdo era de un rojo extraño, mientras que el derecho era de un gris cadavérico. Una camisa lila y unos pantalones negros puros delineaban una aura madura y peligrosa. Llevaba un maletín, su postura era elegante, pero parecía una bestia con las garras retraídas.
Su aparición atrajo inmediatamente la mirada de todos. El único ojo de Lycaon divisó a los recién llegados. Al ver al hombre de cabello rubio, un claro bufido de disgusto escapó de su nariz. El hombre de cabello rubio, Hugo, curvó sus labios en un arco frío en respuesta, una sonrisa desprovista de calidez y llena de burla. No te quedes ahí parada. La voz ansiosa de Rina rompió el breve silencio mientras señalaba a Colin, atada, y a Ellen, que estaba fuera de su cuerpo. Ayúdalas primero. Hugo esbozó una mueca de desdén, aparentemente desdeñando la orden de Rina, pero sus acciones fueron inmediatas. Dio un paso adelante y dejó el maletín plateado en el suelo. Clic, el mecanismo se accionó. En un instante, el maletín se transformó, se desplegó y se combinó mediante una vertiginosa serie de movimientos mecánicos, convirtiéndose en una enorme guadaña que brillaba con un frío metálico, el pronóstico terminal. Horus. Casi simultáneamente, un fantasma enorme y aterrador apareció tras él, una criatura esquelética gigante con cráneo de pterosaurio, muchas extremidades y muchos pies, como una retorcida combinación de araña y 100 pies, que exudaba un frío helador. Horus. Hugo blandió la gigantesca guadaña, cuya hoja surcó el aire. En un instante, innumerables estacas de hielo, duras como el acero y afiladas como lanzas, surgieron de la nada. Con un aullido penetrante, se lanzaron hacia Sid y Golden Experience como una lluvia torrencial. La expresión de Sid cambió. La magnitud y la calidad de esos picos de hielo superaban con creces lo normal, no se atrevía a tomárselos a la ligera. Viejo Sid, gritó. Los ojos del enorme robot gigante que permanecía inmóvil a un lado se iluminaron de repente. Su pesado cuerpo se movió y sus gigantescos brazos metálicos se balancearon, interponiéndose entre sí y la abrumadora lluvia de púas de hielo. El estruendo de los impactos era incesante, con fragmentos de hielo y chispas volando por todas partes. Mientras tanto, Vivian usó los propulsores de su sombrilla para elevarse en el aire, quedando frente a Trigger. Desde su elevada posición, Trigger lo veía todo a través de su mira telescópica, y su mirada se agudizaba. Los refuerzos enemigos habían llegado y eran poderosos, rompiendo instantáneamente el equilibrio del campo de batalla. Sí, Xialin. Retírense, ordenó con decisión, y su voz llegó a sus oídos a través de los comunicadores. La ejecución del escuadrón Novolus fue impecable. Sid inmediatamente recordó Golden Experience y comenzó una retirada combativa junto con Old Sid. Xialin tampoco dudó. Blandió su espada regla para hacer retroceder a Lycaon un paso, luego se giró y siguió a Sid entre las sombras. En unos pocos saltos, los tres desaparecieron tras las ruinas. La presión disminuyó. La tormenta de hielo creada por Horus amainó gradualmente. Las almas de Colin y Ellen finalmente se recuperaron de ese estado de euforia extrema, y su conciencia volvió a sus cuerpos. Las piernas de Colin cedieron y casi se arrodilló en el suelo. Los árboles que la sujetaban perdieron su fuente de energía debido a la retirada de Sid y se convirtieron de nuevo en cadáveres de insectos de limo, que luego se transformaron en 2 pedazos de escombros. Ellen jadeaba con dificultad, como si acabara de salir a duras penas de aguas profundas. Sus ojos reflejaban un miedo persistente, e instintivamente se tocó el cuerpo para asegurarse de que su alma había vuelto a su sitio. Colin bajó la cabeza, jugando con el dobladillo de su vestido. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito, apenas se atrevía a mirar a la chica de cabello morado. Gracias, señorita Vivian. Lycaon retrajo su armadura de hielo y volvió a su forma de hombre lobo. Colocó el brazo derecho detrás de la espalda y la palma de la mano izquierda sobre el pecho en el saludo de mayordomo habitual, pero su voz era tan fría como las púas de hielo de antes. Aunque no hubieras venido, la victoria habría pertenecido, en última instancia, a Victoria Useke Ping. Hugo se apoyó en la enorme guadaña con una mano y con la otra se apartó con displicencia el pelo rubio de la frente. Soltó una risa fría. HMPH, la confianza de un traidor es tan ridícula como siempre. Si Lady Rina no lo hubiera pedido, ¿crees que estaríamos dispuestos a meternos en este asunto? La hostilidad en sus palabras era evidente. El único ojo de Lycaon se entrecerró al instante, brillando con una luz asesina. El frío del álbum blanco comenzó a extenderse de nuevo sin control, y la escarcha se condensó en el suelo bajo sus pies. El aire alrededor de Hugo también comenzó a distorsionarse. Innumerables cristales de hielo diminutos se formaron de la nada, girando lentamente a su alrededor. El amenazador fantasma de Horus se cernía tras él, con una luz azul gélida parpadeando en las cuencas de los ojos de su cráneo de pterosaurio.
Una fría intención asesina volvió a llenar el aire, más aguda que antes, casi congelando la atmósfera. En este momento de extrema tensión, donde una sola chispa podría encender un conflicto de repente, todos se quedaron paralizados sin previo aviso. No fue por miedo ni por vacilación, sino porque un poder más fundamental y aterrador había intervenido por la fuerza. Sus movimientos, sus stands, incluso el polvo que flotaba en el aire, se volvieron extremadamente lentos. El mundo parecía estar sumergido en un jarabe espeso, cada pequeño movimiento requería un esfuerzo inmenso, y el tiempo se estiraba hasta casi detenerse. El pánico, como una víbora helada, se apoderó repentinamente del corazón de todos. Una asfixiante sensación de lentitud llenaba el ambiente, como si el mundo entero estuviera sumergido en un espeso ámbar. Cada movimiento se volvía increíblemente difícil, cada respiración se sentía tan laboriosa como tirar de un fuelle. Las pupilas de todos se dilataron por la conmoción extrema. Tanto los usuarios como sus stands habían visto reducida su velocidad a más de 10 veces. Sus pensamientos también parecían congelados, dejándolos soportar pasivamente esta extraña sentencia suspendida. En medio de este silencio casi estático, un nítido y rítmico golpeteo de tacones resonó, completamente fuera de lugar con la lentitud circundante. Junto con ese sonido, la desesperante sensación de lentitud se desvaneció abruptamente. Todos recuperaron su movilidad normal, como si fueran víctimas de ahogamiento siendo rescatadas, y casi simultáneamente, giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Allí estaba de pie una joven de aproximadamente 1,8 metros de altura. Su brillante cabello rubio parecía tejido con la luz del sol, sus curvas eran deslumbrantes y su rostro era de una belleza casi irreal. Vestía de tonos grises, su blusa adornada con una rosa negra, su falda gris y sus piernas cubiertas con medias grises transparentes, lo que resaltaba aún más su piel blanca como la nieve. Lo más llamativo eran sus ojos gris dorado, que en ese momento escudriñaban a la multitud con una mirada juguetona. Severa Brando. El tiempo apremiaba. La habilidad stand de la oponente era más que evidente, manipular el flujo del tiempo para ralentizarlo. Y claramente no venía con buenas intenciones. Capítulo 36, Severa Brando. Comillas pasillo roto. Colin reaccionó con todas sus fuerzas, agarrando al mismo tiempo a Lena, que estaba a su lado. Una grieta sutil y vibrante, como de cristal, se desplegó ante ella al instante. Sin dudarlo un instante, arrastró a la aún aturdida Lena hacia la grieta. Al instante siguiente, justo cuando sus figuras se desvanecían en la grieta, esa aterradora sensación de lentitud volvió a invadirlos. Pero ya era demasiado tarde, se habían escapado. Las hermosas cejas de Severa se fruncieron ligeramente, aparentemente disgustadas porque dos ratoncitos se habían escapado. Inmediatamente, sus ojos gris dorados se posaron en los cuatro restantes, Hugo, Ellen, Vivian y Lycaon. En el ámbito del tiempo ralentizado, Severa era la gobernante absoluta. Caminaba con paso pausado, el sonido de sus tacones resonando rítmicamente en el aire estancado. Comenzó a hablar, con un tono de voz que denotaba pereza y la satisfacción de una cazadora que ya había capturado a su presa. Comillas, ¿sabes por qué vine aquí? ¿Por qué vine a buscarte? Porque me parece muy interesante. 9 usuarios de Stan, ninguno de ellos débiles, se han reunido. Es una lástima que esos 3 hayan corrido demasiado rápido, pero aún quedan algunos. ¿No te parece interesante? Comillas caminó lentamente alrededor de los 4, que apenas podía moverse, como quien admiraba bestias atrapadas en una jaula. Tiansu, es un nombre bonito, ¿verdad? Señaló al Stan alto y humanoide que había aparecido silenciosamente a su lado. Parecía esculpida en obsidiana esmerilada o vidrio oscuro, con tenues vetas brillantes, como lava, que fluían lentamente bajo su superficie. Poseía un rostro humano completo, aunque inexpresivo, que desprendía una frialdad inhumana. Aunque no sé de dónde provienen tus stands, al menos mi Tiansu despertó por sí solo el día que cayó el meteorito. ¿Y bien? ¿Quieres felicitarme? Lycaon presionó los dientes, su pelaje blanco de lobo temblando ligeramente de rabia. Pronuncia palabras entre dientes, cada sílaba alargada hasta el extremo por la ralentización del tiempo, el poder está en tus manos. Mátanos o descuartízanos como quieras, pero si eres un usuario de Stan, danos una muerte rápida. Al oír esto, Severa se detuvo en seco y miró a Lycaon con seriedad. Al instante siguiente, soltó una risa cristalina, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Las risas cesaron bruscamente. Comillas Tiansu. El tiempo, ve más despacio.
El mundo se sumió en un estancamiento casi absoluto. La figura de Severa se movió como un fantasma, rodeando instantáneamente el punto ciego de los cuatro. Su Stan, Tiansu, descargó sus puños de obsidiana, brillantes como vetas de lava, uno tras otro sin piedad. Pan, 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 pan. Los fuertes y sordos golpes casi se superponían. Los cuatro fueron completamente incapaces de reaccionar antes de que su conciencia se sumiera en la oscuridad. Punto. Cuando Lycaon y Hugo recuperaron la consciencia, se encontraron tendidos boca abajo sobre el suelo frío y áspero. El viento helado que soplaba desde lo alto los hizo reaccionar al instante, en realidad estaban en la cima del edificio de ballet. Los dos se levantaron de golpe y escudriñaron su entorno. Inmediatamente vieron a Severa, que estaba sentada tranquilamente en el borde de una alta plataforma de hormigón, balanceando las piernas. A su lado, Ellen y Vivian parecían inconscientes, desplomadas en el suelo. Al instante siguiente, las acciones de Severa les helaron la sangre. Con delicadeza, levantó a Vivian para que se recostara en su regazo, mientras sus dedos delgados acariciaban el cuello bello y frágil como los de una amante, con movimientos lentos y llenos de ternura. Al mismo tiempo, el Tiansu que estaba detrás de ella hizo exactamente el mismo movimiento, levantando a Ellen, y sus dedos de obsidiana sujetaron de forma similar la garganta de la chica tiburón. Los ojos de Lycaon y Hugo estaban desgarrados de rabia, una inmensa ira y miedo se apoderaban de sus corazones, pero estaban retenidos como rehenes y no se atrevían a actuar precipitadamente. Severa parecía haberse cansado de jugar y arrojó a Vivian y a Ellen de nuevo a sus pies como si fueran muñecas desechadas. Cruzó elegantemente la pierna derecha sobre la izquierda, sus pupilas gris doradas fijas en los dos hombres que estaban abajo. Su voz se escuchó con claridad, transmitiendo una orden inequívoca. Ambos sois usuarios de stands de tipo hielo, señaló a Lycaon y luego a Hugo. Pelead entre vosotros. Quien mate al otro, dejaré ir a sus chicas, junto con el ganador. En tus sueños, gruñó Lycaon con la ronquera propia de los lobos. El aire frío de Vite Album se extendió sin control, y el suelo de hormigón bajo sus pies se cubrió al instante con una capa de escarcha. Las venas de la mano de Hugo se hincharon mientras apretaba Final Barning, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Él y Lycaon habían sido amigos íntimos. Incluso después de que se distanciaran, sus encuentros y enfrentamientos no eran más que pruebas mutuas, jamás se le había ocurrido quitarse la vida. Si Severa arqueó una ceja, aparentemente muy insatisfecha con su reacción. Su mano derecha se lanzó hacia adelante, agarrando a Vivian de nuevo, sus 5 dedos se apretaron, levantándola del suelo. Tiansu también sujetó con fuerza el cuello de Ellen. Hazlo, rugió, con la voz cada vez más cortante. De lo contrario, los mataré ahora mismo. Justo en ese momento, Lycaon y Hugo notaron casi simultáneamente que Vivian y Ellen, a quienes estaban estrangulando, movieron ligeramente los dedos que colgaban de sus patas traseras, un gesto extremadamente sutil que indicaba que estaban listas. En realidad no estaban inconscientes. En un instante, los dos usuarios de stands de hielo intercambiaron una mirada. Innumerables entendimientos tácitos del pasado y la determinación de este momento convergieron en ella. Debían cooperar con ellos. Debían crear una oportunidad. Álbum blanco, rugió Lycaon. La armadura de hielo absoluta, con su brillo metálico gélido, cubrió instantáneamente todo su cuerpo, y el único ojo bajo la máscara de cabeza de lobo se volvió escarlata. Horus, susurró Hugo casi al mismo tiempo. El gigantesco esqueleto Stan, con cráneo de pterosaurio, apareció tras él, con múltiples extremidades y pies, irradiando un frío penetrante. Sin decir una palabra más, los dos se lanzaron el uno contra el otro como flechas disparadas desde un arco. Comenzó la batalla, y la intensidad era aterradora, como si se tratara de una verdadera lucha a vida o muerte. Hugo lanzó el primer ataque, desatando todo el poder de Horus. Innumerables conos de hielo afilados surgieron de la nada como misiles, dirigiéndose hacia Lycaon en un diluvio, rasgando el aire con silbidos estridentes. Al mismo tiempo, una capa de hielo extremadamente frío cubrió rápidamente la hoja de advertencia final, haciéndola más grande y letal. Blandió la guadaña gigante, y un tajo helado en forma de media luna siguió de cerca a los conos de hielo. Lycaon no esquivó ni evadió, llevando la defensa absoluta de Vite Album hasta su límite. Clang, 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 el denso sonido de los impactos, como la lluvia golpeando hojas de plátano, estalló. Los conos de hielo se hicieron añicos al chocar contra la armadura de hielo, convirtiéndose en un cielo lleno de polvo de cristales de hielo.
Frente al enorme tajo helado, Lycaon emitió un gruñido bajo, y su puño derecho, cubierto por una gruesa armadura de hielo, se lanzó con fuerza. Auge. El puño de hielo chocó violentamente con el tajo de la guadaña de hielo. Una aterradora onda expansiva, mezclada con aire gélido, se extendió en todas direcciones. El suelo del tejado se desprendió en una capa, y la barandilla crujió bajo el peso insoportable. El suelo bajo los pies de Lycaon se agrietó poco a poco, pero él se mantuvo firme. Comillas, ¿esto es todo lo que tienes, traidor?, rugió Lycaon, mientras el aire frío del álbum blanco se dispersaba en reversa, intentando congelar el aire y la humedad alrededor de Hugo. HMPH. Cobarde escondido en un caparazón de tortuga, replicó Hugo. La habilidad de Horus se activó de nuevo, no para atacar, sino para defenderse. Una gruesa pared de hielo se erigió instantáneamente frente a él, bloqueando el impacto del aire frío del álbum blanco. Tras un elegante movimiento, la guadaña volvió a blandirse. Esta vez fue un golpe horizontal a ras del suelo, dirigido a los tobillos de Lycaon, intentando desequilibrarlo. Lycaon golpeó el suelo con los pies con fuerza. Crack con él en el centro, un anillo de púas de hielo surgió del suelo. Hugo se sobresaltó y retrocedió rápidamente. Horus creó otro muro de hielo detrás de él como protección, esquivándolo por poco. La batalla se convirtió en una guerra de desgaste aparentemente abrasadora. Conos de hielo y puños de hielo chocaban, el aire frío y el aire helado se entrelazaban. Hugo utilizó continuamente la habilidad de generación de largo alcance de Horus y su propia flexibilidad para rodear a Lycaon. Conos de hielo, muros de hielo y picos de hielo surgieron uno tras otro, con ángulos de ataque engañosos y feroces. Lycaon, apoyándose en la defensa absoluta y el poder aterrador de Vite Album, avanzó paso a paso. Cada golpe tenía la fuerza suficiente para aplastar todo a su paso, y el aire gélido que ocasionalmente surgía cuando encontraba una oportunidad obligaba a Hugo a defenderse con todas sus fuerzas. Trozos de hielo volaban por todas partes. La temperatura en el tejado había descendido a niveles extremadamente bajos, y el aire estaba impregnado de una niebla blanca y fría. Ambos respiraban con dificultad, el consumo de sus stands y su tensión mental eran inmensos. Pero si observabas con atención, podías detectar la anomalía. Su batalla parecía intensa, con cada choque haciendo temblar la tierra, pero siempre se desviaban un poquito en el momento crítico. La tormenta de conos de hielo de Hugo siempre casualmente abría paso para que Lycaon cargara, y los poderosos puños de Lycaon siempre casualmente obligaban a Hugo en cierta dirección. Hacia la plataforma donde estaban sentadas Severa y las chicas atrapadas. Sus trayectorias se aproximaban a esa plataforma a una velocidad imperceptible. Tras un feroz enfrentamiento, Lycaon hizo retroceder a Hugo más de 10 metros con un puñetazo. Casualmente, Hugo aterrizó sobre un soporte de una unidad de aire acondicionado situado debajo del lateral de la plataforma. Hugo pareció ser provocado, y el poder de Horus se concentró y estalló. Un gigantesco pilar de hielo que requeriría 2 personas para abrazarlo se alzó del suelo como un ariete, estrellándose contra Lycaon. Lycaon cruzó los brazos para bloquear. Auge. Se oyó un fuerte impacto. Lycaon retrocedió deslizándose y abriendo 2 profundas zanjas bajo sus pies, pero logró bloquear el golpe. Gracias a ello, ahora se encontraba más cerca de la plataforma. Ahora. Los dos intercambiaron otra mirada. Comillas, esto no ha terminado, rugió Hugo, aparentemente a punto de lanzar un ataque más fuerte. Horus condensó más conos de hielo, pero esta vez su objetivo no parecía ser solo Lycaon. La cobertura de los conos de hielo incluía implícitamente el espacio sobre la plataforma, llevando a cabo una extinción de fuego indiscriminada. Las cejas de Severa se arrugaron imperceptiblemente, como si estuviera disgustada con esas balas perdidas, pero ella simplemente esbozó una mueca de desprecio, sin prestarles mucha atención. Estaba convencida de que, ante la inexorable marcha del tiempo, todo aquello era inútil. Simplemente necesitaba observar la actuación en silencio. Y Lycaon aprovechó esta oportunidad. Comillas, álbum blanco, máxima potencia. No cargó hacia adelante, sino que golpeó el suelo con los puños. Crack. 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 Sin atacar a Hugo, una capa de hielo extremadamente gruesa e increíblemente lisa se extendió como un ser vivo, con el objetivo principal apuntando directamente al suelo de la plataforma donde estaba Severa. Casi simultáneamente, varios conos de hielo extra gruesos y afilados brotaron de delante de Hugo, apuntando directamente a Severa en el andén. Esto ya no era una finta entre ellos, sino un rescate real, tácito y coordinado. La capa de hielo cubrió instantáneamente la plataforma, lisa como un espejo.
Vivian y Ellen, que estaban preparadas, abrieron los ojos en ese preciso instante. Ellen aprovechó la superficie lisa que ofrecía la capa de hielo, dejó que Diverdown la empujara a ella y a Vivian con una fuerte patada, deslizándose rápidamente hacia el borde de la plataforma como si patinaran sobre hielo, y sin dudarlo, se preparó para saltar hacia el edificio de 200 metros de altura que se encontraba debajo. Mientras lograran escapar del alcance de control directo de Tiansu, aunque solo fuera por unos segundos, habría una posibilidad. El plan parece haber tenido éxito. Sin embargo, justo cuando los conos de hielo estaban a punto de golpear la cabeza de Severa, los pies de Vivian y Ellen ya habían caído del borde del tejado. El tiempo, ve más despacio. El tiempo fluye 15 veces más lento. Todo volvió a estancarse casi por completo. Los conos de hielo voladores colgaban a menos de medio metro por encima de la cabeza de Severa. La esperanza y la determinación en los rostros de Vivian y Ellen se congelaron al instante, reemplazadas por una desesperación infinita. Sus cuerpos fueron arrastrados por una fuerza irresistible, volando hacia atrás contra las leyes de la física, y se estrellaron contra el centro del techo. 15 veces la ralentización del tiempo, según la percepción de Severa, duraba solo un segundo. Pero para Vivian y Ellen, esa desesperación ante la esperanza desvanecida se prolongó indefinidamente. Clic. Severa chasqueó ligeramente los dedos y el tiempo volvió a la normalidad. Los conos de hielo suspendidos perdieron su fuerza y cayeron al suelo, haciéndose añicos. El último rastro de picardía en las comisuras de los ojos de Severa desapareció por completo, dejando solo una frialdad gélida. Se puso de pie lentamente, con sus pupilas grisáceas llenas de decepción e intención asesina. Actuación aburrida, dijo con frialdad. Parece que no puedes representar el drama que yo quería. Lycaon, Hugo, Vivian y Ellen se reunieron rápidamente, adoptando una postura defensiva, con el corazón encogido. Fallido. La lucha final parecía ridícula ante la absoluta capacidad de ralentizar el tiempo. Se prepararon para afrontar los posteriores ataques de Severa, que ralentizaban el tiempo, y los golpes fatales de Tiansu. En este momento de desesperación todos, incluida Severa, se sorprendieron al descubrir que, sin darse cuenta, habían avanzado unos pasos. Severa retrocedió rápidamente para alejarse. Yare Yare Dace. Una voz masculina, algo perezosa pero burlona, provino de no muy lejos. Tienes un sentido del humor realmente travieso. Los 5 giraron la cabeza bruscamente. En la entrada de la azotea, una figura había aparecido en algún momento. Era un joven al que nunca habían visto antes, con las manos en los bolsillos, de aspecto relajado, pero con una mirada tan penetrante como la de un cuchillo. Y lo que les impactó aún más fue la escena que tenían a su lado. Junto a él se encontraba un Stan humanoide, blanco y rojo, corpulento y feroz. La mano izquierda de The Stan pellizcaba el cuello de Lena como si fuera un polluelo, y en su mano derecha, alzada en alto, no estaba otro que el que ya se había retirado, Sid del Escuadrón Novolus. Chen Chang había llegado. Capítulo 37, borrado del tiempo y ralentización del tiempo. El enorme cuerpo blanco y rojo de King Crimson se movía con una facilidad asombrosa. Con un movimiento de sus manos, arrojó a Colin y a Sid hacia Hugo y su grupo como si fueran dos objetos insignificantes. La fuerza fue controlada a la perfección, no fue un ataque, sino una simple entrega. Ellen reaccionó con la velocidad del rayo, blanqueando su cola de tiburón mientras se lanzaba hacia adelante, abriendo los brazos para atrapar a la aturdida Colin. Vivian se movió casi simultáneamente, el propulsor en la punta de su paraguas de seda púrpura oscuro silbó al expulsar una corriente de aire, lo que le permitió flotar brevemente y atrapar con gracia a Sid, que caía. Inmediatamente, el paraguas se cerró y la punta fría plateada se presionó contra el cuello de Sid, sometiéndola por completo. Ambas mujeres estaban simplemente exhaustas y aturdidas, no inconscientes. Una vez terminado todo esto, Chen Chang ni siquiera dirigió una mirada en esa dirección. Su mirada permaneció fija en Severa Brando de principio a fin, serena pero con una profunda sensación de escrutinio. Las pupilas color ceniza de Severa se contrajeron ligeramente, y ella le devolvió la mirada con igual frialdad. El aire en la azotea pareció congelarse una vez más, aunque esta vez no por el hielo, sino por la presión invisible provocada por dos fuerzas distintas del tiempo que chocaban entre sí. Sin previo aviso, ambos hablaron al mismo tiempo, como si compartieran una sola mente. Fartitansu. Río Crimson. El alto y esbelto Tiansu,
compuesto de lo que parecían ser cristales oscuros fluidos y vetas de lava, apareció simultáneamente con el enorme y grotesco King Crimson, de color blanco y rojo, que irradiaba una aura de violencia. Al instante siguiente, sucedió algo extraño. La figura de Severa desapareció de su sitio al instante, como si hubiera sido borrada del espacio, y reapareció donde Chen Chang había estado de pie momentos antes. Su habilidad Stun se había activado, y su intención era moverse hasta la posición de Chen Chang dentro del dominio de la ralentización del tiempo para lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, Chen Chang pareció anticiparse, apareciendo no muy lejos casi en el mismo instante en que ella desapareció, con los brazos cruzados. Observándola con una expresión relajada como si su movimiento no hubiera sido más que una actuación torpe. Las pupilas de Severa se contrajeron repentinamente hasta convertirse en pequeños puntos. Su habilidad Stun. Parecía que no había surtido efecto en absoluto. Sin embargo, estaba completamente segura de que acababa de activar una ralentización del tiempo 5 veces mayor. En ese lapso de tiempo prolongado, debería haber tenido tiempo suficiente para moverse, observar e incluso lanzar un ataque. Pero ¿por qué? El resultado fue que Chen Chang se marchó antes de tiempo, como si tuviera precognición, mientras que ella fue intercambiada como una tonta. Giró la cabeza bruscamente para mirar a Li Kaon y a los otros 5, seguían de pie en sus sitios, observándolo todo en silencio, con los ojos llenos de vigilancia y sospecha, pero sus posiciones no habían cambiado en lo más mínimo. Como si no se hubiera producido ninguna alteración temporal especial. Esto demostró que su ralentización del tiempo sí les había afectado, pero fue ineficaz solo contra Chen Chang. No, no puede ser ineficaz. Algo debe haber salido mal. Una fuerte sensación de inquietud se apoderó de Severa. Casualmente, la habían intercambiado con la entrada de la azotea. En un arrebato de rabia y frustración, transformó esa inquietud en un deseo de destrucción. Tianzu ordenó bruscamente. El Stun, semejante a la obsidiana, estrelló su puño con furia contra la entrada de la azotea. Auge. La estructura de entrada de hormigón armado se demolió fácilmente y se derrumbó como si estuviera hecha de papel, escombros y barras de acero retorcidas bloquearon por completo la única salida. Ella seguía convencida de que, con la insuperable habilidad de Tianzu para manipular el flujo del tiempo, combinada con la inmensa fuerza y velocidad de su Stun, podría derrotar fácilmente al tipo pretencioso que tenía delante. Así como a los 6 enemigos en mal estado que estaban allí. Aparte de su hermana, no creía en absoluto que nadie pudiera amenazarla de verdad. Al ver esto, los labios de Chen Chang se curvaron en un arco apenas perceptible. Comenzó a moverse lentamente, como si diera un paseo tranquilo. Ya no mantenía su postura relajada anterior, sino que dejaba que King Crimson flotara tras él, portando una invisible sensación de opresión. Este movimiento provocó de inmediato que Victoria Usekeping, Li Kaon, Colin, Ellen, Mockingbird, Hugo, Vivian, y el controlado Sid se tensaran. Adoptando rápidamente posturas de combate y observando cada uno de sus movimientos con vigilancia. Aunque parecía haber salvado el día, su habilidad Stun era demasiado extraña, lo que dificultaba discernir si era amigo o enemigo. Chen Chang continuó caminando lentamente, sin apartar la mirada de Severa, y sus palabras resonaron con claridad en la silenciosa azotea con un tono instructivo. Parece que simplemente no entiendes, ni comprendes la capacidad de King Crimson. Los ojos violentos, brillantes y de color verde esmeralda de King Crimson parpadeaban tras él, como la mirada del abismo. Entonces déjame decirte, ya que tarde o temprano saldrá a la luz de todos modos. Dejó de caminar y se quedó mirando directamente a Severa. Comillas, la habilidad de King Crimson, al igual que la tuya, es manipular el tiempo. Severa frunció el ceño con fuerza. Sin embargo, la voz de Chen Chang se alzó abruptamente, con absoluta seguridad. Comillas, es un dominio completamente diferente. Su habilidad es, la eliminación del tiempo. Mientras la habilidad esté activa, nadie en el mundo, excepto yo, sabrá ni recordará lo que realmente sucedió durante este tiempo. Sus conciencias saltarán sin problemas al momento posterior al fin del borrado, y ni siquiera notarán que se ha perdido tiempo. Pero sus cuerpos, siguiendo el destino o la inercia, continuarán realizando las acciones que originalmente debían llevar a cabo durante ese periodo de tiempo borrado, como marionetas. Comillas, King Crimson. Antes de que terminara de hablar, Chen Chang activó su habilidad de nuevo a una velocidad que casi desafió los límites de la percepción visual. Severa ni siquiera pudo reaccionar ante la idea de que él activara su habilidad. Solo vio a Chen Chang gritar el nombre de su Stun y luego
El paisaje circundante comenzó a derrumbarse y desintegrarse como un espejo roto. Los colores se volvieron turbios e inestables, las líneas se retorcían y se desvanecían, el cielo, los edificios e incluso el suelo bajo sus pies, todos los objetos estáticos perdieron su solidez, sumergiéndose en un caos fantasmagórico y surrealista. Este era el extraño espacio creado cuando King Crimson activó la borradura del tiempo, donde solo Chen Chang y Su Stan podían permanecer conscientes y moverse libremente. En medio de este caos, Severa, Lycaon, Hugo, Vivian, Ellen, Colin, Sid. Todos, sus movimientos se volvieron extremadamente extraños y descoordinados, como imágenes entrecortadas, realizando mecánicamente una postura a partir de un solo instante, completamente ajenos a los cambios catastróficos que los rodeaban. Este era el cuadro de todos los seres vivos dentro del tiempo borrado. Chen Chang se mudó. Dentro de esos fragmentos de tiempo borrado, se movía libremente como un fantasma, desplazándose rápidamente para colocarse detrás de Severa. King Crimson lo seguía de cerca, con su afilada hoja ya alzada, apuntando al corazón de Severa, pero no podía atacar directamente. En el espacio de la borradura del tiempo, solo podía observar o moverse, no podía interactuar con ningún objeto ni ser vivo. El efecto de la anulación del tiempo estaba a punto de terminar. Los colores de la realidad comenzaron a regresar y el paisaje destrozado se recompuso rápidamente. En el preciso instante en que el mundo volvió a la normalidad, la espada de King Crimson, imbuida del poder de aplastar diamantes, se abalanzó violentamente sobre la espalda de Severa con la fuerza de un rayo. Si el golpe la alcanzaba, sería mortal al instante. En el momento crítico. Tiansu, gritó Severa casi instintivamente, la intensa premonición de la muerte le permitió superar la velocidad del pensamiento. El tiempo volvió a ser implacable. ¿Desaceleración quíntuple? No. Estuvo casi al límite, una desaceleración 10 veces mayor. La velocidad de la hoja de mano de King Crimson se desplomó instantáneamente. Aunque seguía siendo letal, en una escala de tiempo 10 veces mayor, su trayectoria se hizo claramente visible, y su aterradora energía cinética pareció debilitarse capa a capa por una fuerza invisible. Al mismo tiempo, Tiansu, frente a Severa, reaccionó. Su puño, semejante a la obsidiana y con un tenue brillo de vetas de lava, se abalanzó sobre Chen Chang, que estaba a su alcance. Dentro del dominio de la ralentización del tiempo, la velocidad de Tiansu permaneció prácticamente inalterada. Parecía que el puño de Tiansu golpearía primero, impactando contra el cuerpo de Chen Chang. El siguiente instante, la figura de Chen Chang se desvaneció de nuevo, como un fantasma. No era movimiento, sino otra forma de salto. Simplemente se desvaneció en el aire, detrás de Severa y delante del puño de Tiansu, como si nunca hubiera existido. Cuando reapareció, ya estaba de pie junto a Hugo, con una expresión aún serena, como si el intento de asesinato que acababa de sufrir un gran susto no tuviera nada que ver con él. Solo una cosa era diferente. Sus dedos parecieron moverse ligeramente, sin querer, y una gota de sangre apenas perceptible cayó sobre el dorso de la mano de Hugo, que sostenía su guadaña. La gota de sangre estaba helada. Y por parte de Severa, el efecto de ralentización del tiempo terminó. Se tambaleó hacia adelante bruscamente, y un dolor agudo y punzante le recorrió la parte baja de la espalda. Extendió la mano hacia atrás para tocarlo, y las yemas de sus dedos quedaron manchadas de sangre roja brillante. Aunque había activado la dilatación del tiempo justo a tiempo, manteniendo la herida superficial y no mortal, el dolor helado y punzante, junto con el terror de rozar la muerte, la hicieron apretar los dientes con fuerza. Por primera vez, la conmoción, la rabia y un miedo persistente se reflejaron en su hermoso rostro. En ese preciso instante, si no hubiera activado la dilatación del tiempo casi instintivamente, habría sido atravesada por esa aterradora hoja de mano. Ahora lo entendía perfectamente. Este hombre. Su habilidad Stan era un duro contraataque para ella. Ella activó dilatación del tiempo, intentando estirar el tiempo y actuar con precisión, mientras tanto, él simplemente borró ese segmento de tiempo estirado. En ese tiempo borrado, solo él podía actuar, solo él podía preparar un ataque mortal. Sus posibilidades de ganar con dilatación del tiempo se redujeron a casi nada frente a borrado del tiempo. Pero, no a cero. Mientras su reacción fuera lo suficientemente rápida, aún podía luchar. El tiempo se borró silenciosamente una vez más. En el instante en que el tiempo se reanudó, un afilado pico de hielo, obviamente lanzado por Hugo para coordinarse con el momento del ataque de Chen Chang, se dirigió hacia ella,
apuntando directamente a su rostro, como si hubiera sido calculado a la perfección. Severa reaccionó con extrema rapidez. Su Stan, Tiansu, lanzó un puñetazo que hizo añicos la estaca de hielo. Pero tras los cristales de hielo destrozados, el aterrador puño blanco y rojo de King Crimson apareció de inmediato. Ese fue el golpe mortal. Chen Chang había predicho su reacción. Estallido. Tiansu cruzó los brazos, bloqueando ese puñetazo planeado con tanta antelación por un margen mínimo. Pero la fuerza de King Crimson superaba con creces la de Tiansu. Esa fuerza aterradora se abalanzó sobre ella como una montaña que se derrumba un mar embravecido. Crack. Un leve sonido de huesos rompiéndose pareció resonar. PFFT. Severa sintió como si la hubieran golpeado con fuerza, su cuerpo se estremeció violentamente y no pudo evitar toser sangre. Retrocedió tambaleándose sin control, y su rostro palideció al instante. Se arrodilló sobre una rodilla, apenas logrando sostener su cuerpo, y levantó la vista. En algún momento, Chen Chang ya había llegado a estar al lado de Hugo y Licaón. La guadaña final notice en la mano de Hugo brillaba con una luz fría, y la armadura del álbum blanco de Licaón resplandecía con el gélido brillo del cero absoluto. Chen Chang estaba de pie en el centro, con King Crimson acechando detrás de él como un dios demonio, sus inquietantes ojos verdes mirándola sin piedad. ¿1 contra 7? No, era 1 contra 3, más 4 espectadores en mal estado. Pero el factor más importante era ese hombre clave, su habilidad anulaba por completo la de ella. El corazón de Severa Brando estaba lleno de humillación y rabia contenida, pero aún más, de una fría razón. Se dio cuenta de que si se quedaba allí, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Por muy poderosa que fuera dilatación del tiempo, al enfrentarse a una oponente que podía borrar el tiempo a voluntad y que contaba con el apoyo de 2 poderosos usuarios de Stan. Su único resultado posible era ser debilitada lentamente o asesinada de un solo golpe. Escupió un bocado de sangre a regañadientes. Sin dudarlo ni un instante, activó su habilidad de nuevo. Ten su dilatación 10 veces mayor. El mundo se congeló una vez más. Soportando el dolor, le ordenó a Tiansu que estrellara su puño con furia contra los escombros que acababan de sellar la entrada de la azotea. ¡Bum! Piedras volaron por los aires al abrirse a la fuerza la entrada bloqueada, creando una nueva brecha. Se acercaba el límite de su dilatación del tiempo. Le lanzó a Chen Chang una última mirada llena de veneno, luego su figura brilló y se precipitó rápidamente hacia el oscuro abismo, desapareciendo de la vista. Al ver a Severa huir, Chen Chang no tenía intención de perseguirla. Con un pensamiento, King Crimson, que estaba detrás de él, se disipó silenciosamente, y la asfixiante presión desapareció con él. Se giró para encarar a las 6 personas que estaban de pie en formación defensiva. Licaón y los demás no atacaron de inmediato, pero su vigilancia no disminuyó. Sabían muy bien que, de no ser por Chen Chang, habrían estado a merced de Severa bajo su dilatación del tiempo hace mucho tiempo. Si Chen Chang hubiera querido matarlos, habría tenido muchas oportunidades ahora mismo, no había necesidad de que se tomara tantas molestias. Chen Chang fue directo al grano, con voz tranquila y serena: mi nombre es Chen Chang. Soy miembro de la Alianza de Usuarios de Stan, perteneciente a la División de Acción Especial 6 del Departamento de Asuntos Suecos. Que es el departamento específicamente encargado de gestionar los incidentes relacionados con los usuarios de Stan. Su mirada recorrió a todos, la inteligencia gubernamental indicó que un usuario de Stan hostil con habilidades similares a las mías, ambas del tipo de manipulación del tiempo, había aparecido aquí, así que me apresuré a venir. En cuanto a los resultados, ya los habéis visto. Su mirada finalmente se posó en los 3 miembros del personal de limpieza de Victoria. En cuanto al ataque y a la invitación a la señorita Rina, señaló a Rina, que acababa de recuperar la consciencia y aún se sentía conmocionada. Fue para ganarme su confianza y demostrar que tengo la capacidad de invitarlos a todos si fuera necesario. Al mismo tiempo, también fue para tranquilizarlos. Si realmente hubiera tenido malas intenciones, no habría sido la única a la que traje. Y el hecho de que trajera a Sid volvió a mirar a la indignada chica que sostenía Vivian se debe a que su experiencia dorada posee habilidades curativas. Originalmente, mi intención era brindarle tratamiento oportuno en caso de que resultara herida. Sin embargo, a juzgar por la situación, parece que no ha sufrido ninguna herida grave. Al oír esto, las expresiones de Licaón y Helen se suavizaron un poco. Rina asintió levemente y susurró: Colin, ella. Esa niña con las coletas, interrumpió Chen Chang. Usó su habilidad Stan para teletransportarse.
¿Está a salvo? No me la encontré. Los 3 miembros del personal de limpieza de Victoria finalmente respiraron aliviados. Entonces resumió Chen Chang, mi otro propósito es el reclutamiento. Los usuarios de Stan como ustedes son muy peligrosos cuando están dispersos, tanto para la gente común como para ustedes mismos. Existe una alianza de usuarios de Stan hostil que ataca indiscriminadamente a los usuarios de Stan que no pertenecen a ella. Unirse a la alianza de usuarios de Stan del gobierno les proporcionará, al menos, apoyo de inteligencia y protección. Li Kaon, en representación de Victoria Usekeping, hizo una leve reverencia con impecable etiqueta, pero su tono fue firme. Les agradecemos su ayuda y que nos hayan informado de que Colin está a salvo. Sin embargo, Victoria Usekeping tiene su propia misión y código de conducta. Actualmente no tenemos intención de afiliarnos a ninguna organización oficial, así que les pedimos disculpas por no poder cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, Hugo y Vivian intercambiaron una mirada. Hugo estaba a punto de decir algo, pero Vivian tiró suavemente de su manga y negó levemente con la cabeza. Hugo guardó silencio un instante y luego simplemente le dijo a Chen Chang, Mockingbird recordará este favor. Pero el reclutamiento, no. Su tono aún conservaba su característica elegancia y desapego. Sí, tras ser liberada por Vivian, se alisó el vestido arrugado con fastidio y exclamó, oye. Ya formo parte del escuadrón óvulo de la Fuerza de Defensa. Ya soy una funcionaria del gobierno. Fuiste tú quien me atacó y me agarró de repente. Agitó su pequeño puño hacia Chen Chang, claramente disgustada por ser tratada como un regalo y un kit médico. A Chen Chang esto no le sorprendió, parecía haber esperado este resultado desde el principio. Se encogió de hombros con indiferencia, da igual. Como ninguno de vosotros tiene intención de unirse por el momento, no voy a forzarlo. Solicitó la información de contacto de todos los presentes. Si vuelves a encontrarte con ese usuario de Stan que manipula el tiempo, o con cualquier otro incidente de Stan difícil de manejar, puedes contactarme. El gobierno, al menos en este sentido, está del lado del orden. Dicho esto, se acercó a Sid y le tendió la mano. Bueno, señorita Sid, es hora de irnos. Todavía tenemos que volver y explicarles las cosas a sus compañeros Trigger y Xialin. Después de todo, la invité delante de ellos. Me temo que probablemente estén recorriendo el mundo buscándola ahora mismo. Sid frunció el labio, aunque a regañadientes, siguió a Chen Chang. Los dos, uno tras otro, salieron de la azotea por el hueco que Severa había abierto a la fuerza. En la azotea, solo permanecieron los 4 miembros de Victoria Usekeping y Mockingbird. Li Kaon y Hugo intercambiaron una mirada desde la distancia. La mirada de Hugo era compleja, parecía querer decir algo, sus labios se movieron, pero al final, no dijo nada. Vivian ya se había acercado en silencio a su lado, le había tomado suavemente del brazo y le había susurrado, deberíamos irnos. Hugo respiró hondo, reprimiendo la intensa emoción que se reflejaba en sus ojos. Finalmente, solo asintió levemente en dirección a Li Kaon, luego se dio la vuelta y se marchó con Vivian en dirección contraria. Li Kaon observó con su único ojo las figuras que se alejaban, en silencio por un instante. El aire frío del album blanco hacía tiempo que se había disipado, y él volvió a ser el mayordomo hombre lobo imperturbable. Volvamos también, les dijo a Rina y Ellen, recuperando su dulzura habitual. Colin ya debería haber regresado sana y salva, no hagamos esperar demasiado. Los 3 desaparecieron rápidamente en la noche, en la azotea. Capítulo 38, atrapa el arco iris. El aire dentro de Hollow siempre desprendía una indescriptible sensación de viciado y decadencia, con restos arquitectónicos retorcidos que parecían esqueletos de bestias gigantes, relatando en silencio el desastre. Finas partículas de polvo etéreo flotaban en la tenue luz, creando una atmósfera de crepúsculo eterno. Vivian y Hugo caminaron uno tras otro, abriendo paso con cuidado entre las ruinas irregulares. Hugo no abrió el maletín que tenía en la mano, miró a su alrededor, contemplando el paisaje surrealista erosionado por el Hollow, y no pudo evitar suspirar suavemente. ¡Qué poder tan asombroso! Vivian, mira. A pesar de lo fuerte que es este hueco, su energía corrosiva y las creaciones etéreas que acechan en su interior han perdido su anterior amenaza para nosotros. Apartó de una patada una placa de metal semicorroída que yacía a sus pies, dejando al descubierto unos huesos pálidos de dedos, de aspecto inhumano, aunque estos volvieron a quedar cubiertos rápidamente por el omnipresente polvo etéreo. La existencia de los stands nos protege verdaderamente de esta erosión insensata. Vivian llevaba su paraguas, hecho de seda morada oscura entrelazada con un material similar al cuero negro,
con cuidado de que la punta no se enganchara en las barras de acero que sobresalían. Al oír esto, una leve expresión de insatisfacción apareció en su bonito rostro, y chasqueó la lengua. Puede que sea cierto, pero mi cama California King, me parece tan inútil. Sacudió la cabeza, su larga cabellera morada ondeando al ritmo del movimiento. Solo puede establecer reglas extrañas o robar recuerdos insignificantes, no puedes luchar directamente. Mira a tu Horus, o el álbum blanco del señor Lycaon, qué poderosos hijo. Antes de que sus quejas se hubieran desvanecido por completo, un montón de escombros de metal retorcido y hormigón que había detrás de ellos explotó violentamente. Un enorme carnicero del callejón sin salida hecho de materia etérea rugió y se abalanzó, blanqueando una enorme señal de tráfico que había arrancado del suelo. Suficiente para aterrorizar a cualquier persona común que hubiera tropezado con el hueco. Sin embargo, ni Hugo ni Vivian giraron la cabeza por completo. Hugo se giró ligeramente y agitó la mano hacia atrás con naturalidad. Sin siquiera tener que invocar por completo al sombrío fantasma de la calavera de dragón al lado de Horus, solo se manifestó un atisbo del poder de su stand. Varias afiladas y gruesas púas de hielo que irradiaban un frío extremo se condensaron instantáneamente de la nada, como una trampa largamente esperada. Saliendo con precisión y en silencio del camino por el que se lanzaba el carnicero del callejón sin salida. Aplasta. 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 Las púas de hielo atravesaron fácilmente el enorme y etéreo cuerpo, el frío extremo congeló instantáneamente su núcleo y el violento rugido cesó abruptamente. El carnicero del callejón sin salida se quedó inmóvil, la materia caótica que formaba su cuerpo perdió vitalidad rápidamente, y luego, como una escultura de arena arrastrada por el viento, se derrumbó y se disipó con un estruendo, dejando tras de sí solo unas pocas volutas de humo negro que se desvanecieron rápidamente y unos pocos picos de hielo que se derretían rápidamente en el suelo. Solo entonces Hugo se giró completamente, observando los rastros de disipación, y continuó su frase anterior en un tono tranquilo, como si acabara de espantar una mosca molesta. Vivian, no hay necesidad de estar tan ansiosa. Se acercó a la chica, que hacía un ligero puchero, y le dio una palmadita suave en el hombro. Al menos yo creo que todo lo que existe en este mundo tiene su propio valor. Ya sea este asqueroso Hollow, o... Hizo una pausa, un destello de melancolía cruzó sus ojos grises, o el odio que acecha en el corazón humano. Al fin y al cabo, todo tiene alguna utilidad. Así que tú Stan, la cama California King, seguramente algún día revelará su valor único. Quizás no en combate directo, pero sí en un ámbito más crítico. Vivian alzó la vista, percibiendo la inusual ternura y afirmación en los ojos heterocromáticos de Hugo, y asintió obedientemente. Aunque aún parecía algo confundida, la frustración en su rostro se había disipado bastante. Sí. Creo en ti, hermano mayor. Los dos continuaron adentrándose en el hueco. Tras caminar durante quién sabe cuánto tiempo, una lluvia ligera comenzó a caer del retorcido cielo del hueco. Esta lluvia no era tan clara como la del mundo exterior, en cambio, tenía un tono etéreo y turbio, que provocaba una ligera sensación de escozor y escalofrío al caer sobre su piel. Esta lluvia es un poco extraña. Date prisa, busquemos un lugar donde refugiarnos. Hugo frunció el ceño e hizo un gesto a Vivian para que lo siguiera. Los dos aceleraron el paso, intentando encontrar un refugio seguro. Sin embargo, justo cuando la lluvia se intensificaba y la visibilidad comenzaba a disminuir, se podían oír débilmente intensos sonidos de combate no muy lejos de aquí. Además, entre el choque de armas y el aullido del viento se oían gritos claros que definitivamente no pertenecían a este mundo, Manhattan Transfer. Y una voz masculina profunda y magnética que coreaba un nombre extraño: atrapa el arco iris. Esos son nombres de stands. Y hay voces familiares. Hugo y Vivian se pusieron en alerta al instante. Hugo hizo rápidamente un gesto, y ambos, con una comprensión tácita extrema, bajaron sus cuerpos, aprovechando la cobertura de muros de ruidos y ruinas para avanzar sigilosamente. Los sonidos de la lucha se hicieron más claros, mezclados con los jadeos rápidos y los gemidos de dolor de la chica. Hugo se asomó con cautela por una grieta en una tubería gigante. En un claro relativamente abierto entre las ruinas, bajo la lluvia torrencial, dos figuras luchaban por moverse. Eran los miembros del escuadrón Nóvolo a quienes habían conocido una vez antes en el edificio del ballet, Trigger y Xialin.
Tridger estaba medio arrodillada detrás de un muro roto, con su rifle de francotirador electromagnético militar Piriplegeton asomando para disparar de vez en cuando, pero cada vez que apretaba el gatillo, lo hacía con extrema tensión. Como si estuviera esquivando alguna amenaza invisible. Manhattan Transfer, el stand azul alado, flotaba cerca de ella, ajustando constantemente la trayectoria de las balas. Sin embargo, tras recorrer cierta distancia, su velocidad disminuía inexplicablemente, cayendo finalmente sin fuerza en los charcos. La situación de Xialin era aún peor. La regla espada que sostenía en la mano aún ardía en llamas, pero sus movimientos eran notablemente más lentos. Un enorme desgarro se había abierto en su traje de combate a la altura de las costillas, y la sangre brotaba sin cesar, tiñendo de rojo pálido el agua de lluvia circundante. Tenía el rostro pálido, la respiración agitada y cada movimiento le resultaba extremadamente doloroso, era evidente que sufría una hemorragia grave. Jeb, el stand hecho de agua corriente, la rodeó, intentando defenderla, pero parecía algo superado. Y su oponente, un hombre, estaba literalmente flotando en el aire. No se impulsaba con alas ni propulsores, sino que, como un fantasma, se mantenía firme sobre las gotas de lluvia que caían. El agua parecía haberse transformado en una plataforma transparente y sólida bajo sus pies. Llevaba una máscara extraña, con protuberancias sobre las cuencas de los ojos, sin nariz, una hilera de hendiduras verticales y pequeños agujeros en la cara, y 3 franjas iridiscentes entre el ojo izquierdo y la mejilla derecha. Permanecía allí, mirando hacia abajo, observando a los dos forcejear con la misma alegría con la que un gato juega con ratones. ¿Son ellas? Vivian bajó la voz, un destello de sorpresa apareció en sus ojos rojos, la mujer que puede controlar las balas de francotirador y la mujer que usa el fuego. Parece que no podrán resistir mucho más. Los ojos heterocromáticos de Hugo se entrecerraron ligeramente, observando con atención al hombre que flotaba. Está parado sobre las gotas de lluvia, no volando. Su habilidad probablemente esté relacionada con la manipulación de esta agua de lluvia. Notó que, aunque la lluvia a su alrededor era densa, no había muchas gotas que atacaran a Tridger y Xialin, la mayor parte de la lluvia permanecía suspendida en el aire, formando obstáculos complejos. Es como si hubiera fijado las gotas de lluvia en su lugar, creando barreras y puntos de apoyo invisibles. En ese preciso instante, Xialin tropezó, aparentemente mareada por la pérdida de sangre, y su cuerpo se inclinó incontrolablemente hacia un lado. Y en esa dirección, parecía que no había nada, solo la lluvia torrencial. Cuidado, exclamó Tridger, intentando usar la transferencia de Manhattan para cambiar la trayectoria de una bala perdida y dirigirla hacia esa zona, pero ya era demasiado tarde. /oblicua. El cuerpo de Xialin chocó contra aquella cortina de lluvia, como si impactara contra innumerables alambres de acero invisibles y afilados. La herida en sus costillas se ensanchó al instante, y aparecieron varias heridas nuevas. Dejó escapar un gemido de dolor, su cuerpo rebotó instintivamente hacia atrás y cayó pesadamente al agua. Las llamas de su hoja de regla se atenuaron y parecía a punto de perder el conocimiento. El agua de lluvia se acumula, y es extremadamente dura y afilada, concluyó Hugo con expresión seria. Una habilidad muy problemática. En este clima de fuertes lluvias, está prácticamente por todas partes. Vivian observó la brutal pelea abajo, especialmente la palidez de Xialin, y preguntó en voz baja, «Señor Hugo, ¿deberíamos ayudar? Si le hacemos un favor a Chen Chang». Hugo guardó silencio un instante, luego negó con la cabeza, y un destello de calma, o incluso frialdad, cruzó sus ojos heterocromáticos. «No hay necesidad de involucrarse en batallas innecesarias. No son nuestro objetivo. Tomemos un desvío». Tiró de Vivian, preparándose para retirarse silenciosamente de las sombras de las ruinas a un lado, abandonando aquel lugar problemático. Sin embargo, justo cuando se agacharon y dejaron al descubierto una pequeña parte de sus cuerpos detrás de las ruinas donde se escondían, intentando encontrar otro camino, se produjo un cambio repentino. Una boca solitaria, clara y distinta, la boca de un hombre hecha de agua de lluvia, había aparecido de la nada en la cortina de lluvia que caía junto a ellos. Esa boca acuosa se abrió y se cerró, emitiendo una voz idéntica a la del hombre enmascarado a lo lejos, con un toque de picardía y frialdad. «Llevas un buen rato observando, ratoncitos». Antes incluso de que la voz se hubiera desvanecido. El hombre enmascarado que se encontraba de pie sobre las gotas de lluvia a lo lejos, Gail Macpherson, giró repentinamente la cabeza, y su mirada, desde debajo de la máscara,
pareció atravesar la cortina de lluvia. Fijándose con precisión en la posición de Hugo y Vivian. Golpeó el pie contra el suelo, y las gotas de lluvia que pisaba parecieron convertirse en una cinta transportadora invisible, que lo llevó a una velocidad extrema mientras volaba hacia la dirección donde se escondían los dos. Comillas, nos han descubierto. La expresión de Hugo cambió, y ya no dudó. Comillas, Horus, el enorme Stan esquelético, con múltiples extremidades y piernas, y un cráneo de dragón alado, se materializó instantáneamente detrás de él, irradiando un frío penetrante. Frente al Gale McPherson que se acercaba rápidamente, Hugo no optó por atacar con púas de hielo, probablemente serían bloqueadas por las gotas de lluvia congeladas. Golpeó con ambas palmas hacia adelante. Auge. Una pequeña, gruesa y robusta casa de hielo, condensada instantáneamente por el frío extremo, surgió del suelo como una fortaleza, protegiéndolos firmemente a él y a Vivian en su interior. La capa de hielo era extremadamente gruesa, aislando el interior del exterior. Estallido. La figura de Gale McPherson se estrelló violentamente contra la pared exterior del almacén de hielo, produciendo un golpe sordo. Las invisibles cuchillas de agua que controlaba, formadas a partir de gotas de lluvia fijas, cortaban la superficie del hielo, dejando profundas hendiduras, y los trozos de hielo salían disparados, pero por un instante. Fueron incapaces de romper esa repentina defensa absoluta. Comillas, H.M. Gale pareció algo sorprendido por la dureza de la capa de hielo. La aparición de la casa de hielo también le dio un impulso a la casi desesperada Trigger que se encontraba abajo. Inmediatamente comprendió, gracias a la percepción del flujo de aire de Manhattan Transfer, esta habilidad para controlar el hielo. Son refuerzos de Victoria Useke Ping. Quienesquiera que fueran, el enemigo de mi enemigo es mi amigo temporal. Cúbranlos, gritó Trigger, esforzándose por mantenerse firme mientras alzaba a Piriplegeton, intentando apuntar a Gale, quien estaba temporalmente bloqueado por la casa de hielo. Manhattan Transfer operaba a pleno rendimiento, calculando la trayectoria. Jeb también manipuló las corrientes de agua, intentando atacar a Gale por el costado, pero las gotas de lluvia a lo largo del camino ya se habían fijado como una jungla de acero, lo que dificultó enormemente el avance de Jeb. Y la fuerza de impacto de las corrientes de agua se debilitó capa por capa. Gale McPherson pareció enfadarse por esta repentina intromisión. Abandonó la represión del bando de Trigger y se centró en destruir la fábrica de hielo que tenía delante. Gran parte del agua de lluvia circundante fue captada y moldeada por él, condensándose en cuchillas de agua más grandes y afiladas, que cortaban frenéticamente la capa de hielo. Crack. Crack. Aunque la nevera era robusta, bajo los continuos ataques del oponente, comenzó a temblar violentamente y las grietas se extendieron, era solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbara. Dentro de la casa de hielo, Vivian podía oír claramente los frenéticos ruidos de cortes en el exterior y el crujido de la capa de hielo, palideciendo. Hugo fruncía el ceño, canalizando constantemente el poder de Horus para reforzar la capa de hielo, pero el consumo era inmenso. Por fin. ¡Bum! Una de las paredes de la nevera estaba completamente abierta, creando un gran agujero. El rostro enmascarado de Gale McPherson apareció en la abertura, y el agua fría de la lluvia entró a borbotones al entrar. En el momento en que entró en la fábrica de hielo, un destello de determinación cruzó los ojos de Vivian. De repente, alzó la mano y señaló a Gale, con una voz llena de una firmeza sin precedentes, comillas, la regla es que no puedes entrar en esta nevera. Mientras hablaba, apareció su peculiar stand, una cama California King, era una almohada cervical en forma de U con una cabeza de muñeca sonriente con motivos florales incrustada en ella, conectada a 5 pequeños colgantes sonrientes. Varios pequeños colgantes con forma de muñeca, como si tuvieran vida propia, se arrastraron rápidamente hasta la grieta en la nevera y sobre las paredes interiores, brillando con una luz tenue. Gale McPherson, que acababa de entrar en la nevera, se quedó paralizado. La mirada tras la extraña máscara que llevaba en el rostro se volvió vacía e inexpresiva, como si hubiera olvidado algo importantísimo. Inconscientemente, alzó la mano para tocar la máscara que ya se le había caído, con movimientos vacilantes y confusos. Comillas, ahora gritó Vivian, golpeando con su mano derecha un caballo de ajedrez con un diseño similar a una bola de agua que contenía una máscara en su interior. ¿Cómo iba a perderse Hugo esta oportunidad? ¡Uf!, exclamó Gale con un gemido de dolor. Sus extremidades fueron atravesadas al instante, la sangre brotaba a borbotones y todo su cuerpo quedó inmóvil. La máscara que cubría su rostro se ladeó, dejando ver un par de ojos desorbitados por el dolor y la incredulidad.
Trigger, que se encontraba a lo lejos, y Xialin, que apenas se mantenía en pie, presenciaron este repentino giro de los acontecimientos y ambos respiraron aliviados. Trigger incluso intentó alzar su arma para darle el golpe final al hombre inmovilizado. Sin embargo, en la 10 milésima de segundo en que todos pensaban que la crisis había sido evitada y sus ánimos se habían relajado un poco, se produjo un cambio repentino, una vez más.